Bienvenidos nuevamente al programa de Ex Libris. Mi nombre es Lord Barty y otra vez les voy a estar contando sobre los artistas que están detrás de los libros y que son muy importantes. En esta ocasión, pues te quiero hablar un poco sobre los libros vacíos o cómo es que un libro que no tiene contenido se puede considerar literatura. Ex Libris. Ex Libris. Ex Libris. Conociendo el arte detrás de los libros. Conducido por Lord Svarty. El arte detrás de los libros. Pues mira, si me lo preguntas, la verdad es de que yo no sé cuál fue el primer libro vacío. Por lo que me puedo imaginar, tal vez fue cuando se empezó este proceso de imprentas digitales, el proceso de offset. Muchas veces al principio no sabían cuánto ponerle de papel que correspondiera a las tintas que necesitaban, o simplemente pues tiraban un poco más de papel por si había algún error. Entonces me imagino que tal vez en una de esas ocasiones tiraron más libros sin tinta, ¿no? Tiraron más libros sin tinta de los que se necesitaban y los encuadernadores de la misma editorial pues encuadernaron los libros pensando que tenían su contenido porque ya venía cortado el papel y ya estaba todo listo, ¿no? Y sin embargo, cuando llevaron esos libros y se vendieron en librerías, pues algún lector desprevenido se topó con la situación de que el libro no tenía nada dentro. Yo me imagino que por ahí va la primera historia del libro vacío. El libro vacío o libro blanco es como comúnmente nos referimos a este tipo de libro, pero en realidad no tiene un nombre fijo. Es algo muy interesante porque legalmente pues son considerados libretas. Sí hay una terminología del libro como producto y que no tenga ningún tipo de contenido o que venga con todas sus páginas en blanco, eso entra dentro de las libretas. Así que legalmente sí tiene su nombre, ¿no? Donde simplemente pues, es una libreta más. Pero entre los editores que juegan con esto del libro vacío, pues existen muchas formas en cómo se le llama a este tipo de libro. Uno es el no libro, que lo he escuchado entre editores, y también el otro es el libroma, ¿no? En donde el mismo libro, con esta amalgamación de palabras, pues te está diciendo que es un juego que está haciendo el editor directamente con el lector, en donde se está pasando como un poco la situación de que haya un escritor de por medio y solamente como editor estás jugando directamente con las expectativas de un lector. Es interesante porque pues la mayoría de estos libros se suelen encontrar en editoriales pequeñas, editoriales que se distribuyen en festivales o en ferias. Entonces tú ves una mesa de libros en donde hay varios títulos y de repente uno de esos no tiene nada, pero tú no lo sabes. Y pareciera que se une al resto de los libros o que se hace pasar como el resto de los libros, como otro libro más. Sin embargo, está ahí en la mesa proponiendo nada adentro de él. Se me hace muy interesante el libro vacío porque se me hace como la esencia del diseño de la portada de un libro. Cuando todo el contenido del mismo libro está ya sea en la chaqueta o en la misma portada del libro. El primero del que yo supe de estos libros se llama Everything Men Know About Women, o todo lo que los hombres saben sobre las mujeres. Entonces, ese es un libro vacío, pero sí tiene el detalle de tener un índice y de estar capitulado. Entonces, uno entra esperando saber todo lo que los hombres saben de las mujeres, ve el índice y se mete a las páginas y todos los capítulos están vacíos. Sin embargo, sí están marcados de que existe capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo, me parece, 31 o 32, que es ya al último del libro cuando se acaba. Y solamente esa última página tiene escrito: los hombres no saben nada de las mujeres, y se acaba el libro. Una cosa muy importante de ese libro o de esa portada es de que no solamente viene ese título que puede llamarle la atención a cualquiera, sino que también viene con uno de estos sellos de bestseller de más de 1000 copias vendidas. Y en la parte de atrás vienen críticas importantes de revistas como el New York Times, ¿no? O como el Washington Post. Entonces, es importante porque no solamente estamos jugando con las expectativas del lector del contenido del libro, sino que en esta nueva forma de consumir libros, donde los lectores se pasan de largo a los libreros y simplemente están buscando el libro más vendido o el libro del que estén hablando todos en el momento, el libro en boga,
Cuando uno ve estas calcomanías que dicen que tiene tantas ventas o que fue tan importante, ahí es donde se pasan de largo al librero y van y compran el libro que piensan que están consiguiendo, cuando en realidad no están consiguiendo nada. Ex Libris. Se me hace también como una primera idea esto del libro sin intermediarios, como una primera idea del web shopping, que es también, y es algo a lo que llegaremos ya al final de este texto, pero es algo que se desarrolló de manera muy especial con el libro vacío. Pero de esto hablaremos en un momento. Otro libro del cual yo recuerdo que también juega con estas expectativas y sobre todo como de las mujeres, se llama 10 pasos infalibles para conseguir al hombre perfecto. Y es otro libro vacío que no tiene ni uno de esos 10 pasos. Y sin embargo, nuevamente juega con estas expectativas de que van a conseguir a un hombre que tiene lo indicado, ¿no? Como para iniciar una relación. Sin embargo, pues ese hombre no existe, así como no existe el mismo libro, ¿no? En el que uno pensaba leer la solución a sus problemas amorosos. Otro título de origen chileno y que fue reeditado en México por Esto es un libro, una editorial manejada por Tonatiuh Trejo, se llama Inteligencia Militar, pero inteligencia con H al principio. Cuando hicieron este primer libro, en su primera edición en Chile, fue bajo la dictadura de Pinochet y simplemente fue una duda entre artistas de ¿qué tal si hacemos un libro vacío que promueva o que diga o hable sobre la militancia o de alguna forma tenga algún destello de que va a hablar sobre cómo se maneja nuestra Guardia Nacional y simplemente veamos qué tanto se puede prohibir este libro? Y fue lo que pasó. En la misma dictadura de Pinochet se publicó ese libro y se destruyeron todas las copias, a pesar de que no tenía contenido alguno. Ya para su segunda edición, en Esto es un libro, rehacen el libro vacío, pero le ponen como un bolsillo en la parte trasera en donde explican la historia de la primera edición. Y esta historia viene en la parte de la contraportada y viene como si fuera un bolsillo externo, que me recuerda mucho como las órdenes que podría tener un cadete en uno de sus bolsillos y que tiene la mente en blanco porque pues eso es lo que necesita su general. La primera vez que se presentó este libro, y ha tenido varias presentaciones, se invitaron a generales condecorados de la milicia mexicana a que fueran a la presentación y sin embargo no causó ni un problema, como lo fue cuando se editó por primera vez en la dictadura de Pinochet. El libro se toma como si el libro fuera un militar y como si este militar estuviera dispuesto a ser llenado por órdenes, lo cual aquí se tomó como algo bueno, un caso muy extraño. Ex Libris. No fue así, por ejemplo, con otro libro vacío que yo conozco, que fue editado por Ediciones Cetina, que se llama Todo lo que el machismo ha aportado a la humanidad. Este libro se vendió a discreción el año pasado en la Feria del Libro del Zócalo del 2018. La gente a veces llegaba a la mesa, veía el libro, se reía un poco y algunos llegaron a comprarlo sabiendo que pues iba a ser un chiste o que el mismo libro era una broma. Pero también hubo quien no. Llegó a ver la persona que lo compró y regresó al siguiente día y le dijo al editor, oye, este libro no tiene nada de contenido, porque él esperaba saber cómo es que el machismo había aportado grandes cosas a la humanidad y sin embargo no lo consiguió. Entonces se le trató de explicar al lector cómo era la cuestión del libro mientras él estaba con su esposa y su esposa le decía, por favor, no vayas a volver a golpear a alguien en la calle. El lector contestó, estas son chingaderas, nos aventó el libro y se fue corriendo, solamente como para no tener algún otro problema. Pero fue algo que me pareció muy interesante. Saber que todos están buscando sus respuestas a través de los libros y a veces cuando te miente, te hace quedar no solo perplejo, sino te hace sentir mal contigo mismo por estar buscando esas respuestas o por tener las preguntas erróneas. El problema del libro no fue su ideología, sino la falta de la misma. El libro vacío siempre será partícipe de una conversación que aún está por tenerse. Y por eso es que sus páginas se llenan de todos aquellos ojos sordos ante la invisible interrogante. Por último, y aquí es donde vuelvo a traer el tema a la mesa, me gustaría mencionar
al único que se ha vuelto millonario haciendo un libro vacío que se llama Chet Simov. En su edición española, porque este libro ha sido traducido y publicado a través de todo el mundo en diferentes editoriales, fue titulado ¿Qué es lo que piensan los hombres además de sexo? Al día de hoy, se han vendido más de 100,000 copias de este libro. El hombre ha sido entrevistado en todo tipo de televisoras, nacionales e internacionales, y todo por haber hecho un libro vacío, sin nada de contenido. En muchas de estas entrevistas, él ha dicho como le parece muy bien porque obviamente ha ganado mucho dinero de este libro, pero también fue como un tipo de pared que él se puso a sí mismo, porque ahora no lo consideran un escritor. Chet Simov quería ser un gran escritor y ser reconocido por su obra, y se le ocurrió hacer este libro vacío una semana y lo publicó el mismo fin de semana en Amazon. Y ahora todo el resto de su obra no es publicada y tampoco es reeditada, porque la gente está buscando el libroma, ¿no? O el no libro. En un principio, la misma compañía de Amazon, al ver que no era un libro y que más bien se podía vender como libreta, lo quisieron bajar del catálogo de libros, del catálogo de literatura. Pero como la demanda era mucha y la gente buscaba el libro a través de esa categoría, lo tuvieron que dejar ahí. Forzosamente, haciendo un libro vacío, nuevamente entrar a la categoría de literatura. Es notable el desempeño de Simov, ya que de todos es el único que tiene una motivación clara de comercializar y lucrar de manera masiva con su producto. Algo que nos enseña sobre los muchos matices y diferentes escalas a las que los lectores buscan y siguen comprando estos libros que no tienen nada dentro. Libros vacíos. Conociendo el arte detrás de los libros. Muchas gracias por escucharnos. Ex Libris fue presentado por Radio UNAM y Esbart Ediciones. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales por Twitter, Instagram y Facebook, @Esbart Ediciones. Ex Libris. Conociendo el arte detrás de los libros.